Me llamo Ana y trabajaba en la maquiladora Estrella del Norte, en Ciudad Juárez, desde hacía casi 5 años. Todos los días era la misma rutina. Me despertaba a las 5 de la mañana, me preparaba un café bien cargado y salía de casa todavía a oscuras para agarrar el camión de las 5:45. El viaje hasta la fábrica tardaba casi 1 hora, tiempo que me la pasaba cabeceando o platicando con Lupe, mi vecina que también chambeaba ahí. La vida no era fácil, pero me sentía suertuda de tener una chamba estable. En la línea de montaje, soldaba componentes electrónicos hora tras hora. El ruido de las máquinas era ensordecedor, pero con el tiempo una se acostumbra. En los descansos, nos juntábamos en el comedor para tragar y chismear un rato. Era en esos momentos que el tiempo se pasaba más rápido. Aquella noche fatídica de octubre, estaba haciendo horas extras. El turno de la noche empezaba a las 10 y ya estaba bien cansada después de un día entero de chamba. Pero la lana extra iba a ayudar a comprar útiles escolares para mi sobrino, así que le echaba ganas. Salí para una pausa rápida a las 9:45, queriendo estirar las piernas antes de empezar otras 6 horas de trabajo. El aire frío de la noche me pegó como una cachetada cuando salí por la puerta de atrás. Me froté los brazos, tratando de calentarme, y prendí un cigarro. Fue entonces que oí un ruido raro que venía del estacionamiento. Al principio, pensé que era solo el viento, pero algo me decía que había algo mal. Caminé hacia el sonido, curiosa y un poco asustada. Las luces del estacionamiento parpadeaban, dejando todo medio en penumbra. De repente, un grito rompió el silencio de la noche. Mi corazón se aceleró y corrí hacia el ruido, el cigarro olvidado en el suelo. Cuando me acerqué más, vi un grupo de gente formándose alrededor de algo en el suelo. Me abrí paso a empujones y entonces lo vi. Era Juan, un compañero del turno de la noche, tirado en el asfalto. Había sangre por todos lados y un carro parado ahí cerca. El conductor parecía en shock. «¡Alguien llame a una ambulancia!», grité arrodillándome al lado de Juan. Agarré su mano, fría y temblorosa. «Y aguanta, Juan, todo va a estar bien», le decía, pero ni yo misma me la creía. Sus ojos estaban vidriosos, fijos en algo que yo no podía ver. El tiempo parecía no pasar mientras esperábamos el auxilio. La gente alrededor cuchicheaba. Algunos lloraban. Yo seguía sosteniendo la mano de Juan, rezando bajito para que aguantara. Fue entonces que apretó mi mano con una fuerza sorprendente. «Ustedes son los siguientes», susurró, con la voz ronca y débil. Antes de que pudiera preguntar quién venía, sus ojos se cerraron y su mano se aflojó en la mía. Un silencio pesado cayó sobre todos nosotros. Las sirenas de la ambulancia se hicieron más fuertes y pronto los paramédicos llegaron corriendo. Se arrodillaron cerca de Juan y empezaron a hacer un montón de cosas para tratar de salvarlo. Se notaba que le estaban echando todos los kilos, usando esas palas de choque y todo, pero nada funcionaba. Juan seguía ahí, quieto, sin moverse. Después de un rato, uno de los paramédicos nos miró y negó con la cabeza. Todos entendimos lo que eso significaba. Fue ahí que empezó el llanto. Algunas personas se cayeron de rodillas, otras se abrazaban. Yo me quedé ahí parada, sin saber qué hacer o sentir. Parecía que todo se había vuelto una pesadilla. De repente, en medio de todo ese llanto y desmadre, oímos un ruido raro. Parecía que venía de Juan. Todos se callaron al instante, tratando de entender qué estaba pasando. Me acerqué despacio al cuerpo de Juan, junto con otras personas. Lo que vimos nos dejó a todos helados. Sus ojos estaban abiertos, parpadeando rápido. Y estaba hablando, pero no se entendía nada. Era una lengua extraña, que nunca había oído antes. Su voz también era diferente. Parecía que venía desde el fondo de su garganta,
medio ronca y espantosa. Las palabras salían una tras otra, sin parar. Me quedé ahí mirando a Juan, sin creer lo que estaba viendo. Hace unos minutos estaba muerto, y ahora estaba hablando en una lengua rara con una voz que no parecía la suya. La gente alrededor empezó a alejarse, asustada. Algunos se persignaban, otros empezaron a rezar bajito. Yo quería correr también, pero mis pies parecían pegados al suelo. Juan seguía hablando, con los ojos bien abiertos mirando a la nada. De vez en cuando se detenía, como si estuviera escuchando algo que nosotros no podíamos oír. Luego volvía a hablar en esa lengua extraña. Mientras Juan seguía hablando en esa lengua rara, uno de los paramédicos se le acercó de nuevo. Se notaba que el güey estaba asustado, pero trataba de actuar como profesional. El paramédico tomó el pulso de Juan, poniendo los dedos justo en el lugar correcto. Se quedó así un rato, concentrado. Después, agarró un aparatito y lo puso en el pecho de Juan, cerca del corazón. Estábamos en silencio, esperando que el paramédico dijera algo. Después de un ratito, nos miró con una cara de que no se la creía. «No tiene pulso», dijo, con la voz medio temblorosa, «y tampoco tiene latidos del corazón». Todos nos quedamos en shock. ¿Cómo que no tenía pulso? Juan estaba ahí, hablando, con los ojos parpadeando. ¿Cómo podía alguien hablar sin que le latiera el corazón? El paramédico checó otra vez, para que estar seguro, pero el resultado fue el mismo. Nada de pulso, nada de latidos. Pero Juan seguía ahí, hablando sin parar en esa lengua rara. La gente empezó a alejarse más todavía. Algunos salieron corriendo de plano. Otros empezaron a rezar más fuerte. Yo seguía ahí, parada, sin poder moverme. Fue en ese momento que Juan dejó de hablar en esa lengua extraña. Se quedó callado por un segundo, y luego habló bien claro, con una voz que parecía la suya otra vez. Llegaron. Después de eso, cerró los ojos y se quedó quieto. El paramédico checó de nuevo, pero seguía sin pulso y sin latidos. Nadie sabía qué hacer. La policía estaba ahí, esperando que los paramédicos dijeran algo. Los paramédicos de la ambulancia se miraban entre ellos. Yo temblaba de pies a cabeza. Todo eso parecía cosa de película de terror, pero estaba pasando ahí, frente a mí. Un güey que estaba muerto había hablado, y no era cualquier cosa, era una advertencia. En ese momento, tuve la seguridad de que nuestra vida en la fábrica nunca volvería a ser la misma. Algo bien raro y espantoso había pasado ahí, en esa noche fría en Chihuahua. Al día siguiente del accidente, nos enteramos que iba a haber un velorio para Juan. La fábrica dio el día libre a quien quisiera ir a despedirse. Fui con unos compañeros del turno. Estábamos con miedo, pero también queríamos rendirle un último homenaje a Juan. El velorio fue en una funeraria chiquita cerca de la fábrica. Cuando llegamos, había un ambiente pesado en el aire. Todos hablaban bajito, como si tuvieran miedo de hacer ruido. El ataúd de Juan estaba cerrado. Dijeron que era mejor así, por el accidente. Su familia estaba ahí, llorando mucho. Daba lástima verlos. Su mamá no paraba de decir que no tenía sentido, que Juan era demasiado joven para morir así. Mis compañeros y yo nos quedamos en un rincón, medio incómodos. Fue entonces que Pedro, que trabajaba en la misma línea que Juan, se acercó a nosotros y habló bajito. «¿Ustedes oyeron lo que Juan dijo antes de, ya saben?» Nos miramos, nerviosos. Nadie quería hablar de eso, pero todos estábamos pensando lo mismo. «Eso fue bien raro», susurró Lupe. «¿Cómo es que alguien habla en una lengua que nadie conoce así, de la nada?» «Y sus últimas palabras», agregó Carlos. «Llegaron. ¿Quién llegó? ¿Por qué dijo eso?» Nos quedamos ahí, cuchicheando, tratando de entender lo que había pasado. Nadie tenía una explicación que tuviera sentido, y eso nos asustaba aún más. ¿Será que Juan sabía que iba a pasar algo?
preguntó Rosa, con la voz temblando un poco. Nadie respondió. ¿Qué podíamos decir? Nada de eso tenía sentido. Cuando volví a casa después del velorio, no pude dormir bien. Me la pasaba pensando en Juan, en el accidente, en esa voz rara, hablando una lengua que nadie entendía. Y sobre todo, pensaba en la advertencia. Ustedes son los siguientes. Al día siguiente, volví al trabajo. La fábrica parecía diferente, más sombría. La gente hablaba bajo, miraba con desconfianza a los rincones. Nadie quería quedarse solo, sobre todo de noche. Una semana después, todos seguíamos medio asustados, pero las cosas parecía que iban a volver a la normalidad. Hasta que pasó otra vez. Era fin de turno, casi a la misma hora del accidente de Juan. Estaba saliendo de la fábrica cuando oí un ruido bien fuerte que venía del estacionamiento. Se me heló el corazón. Sonaba igualito a lo que había pasado con Juan. Corrí para ver qué era, rezando que no fuera lo que estaba pensando. Cuando llegué, vi un montón de gente juntándose. En el suelo estaba María, una compañera del turno de la tarde. La escena era espantosa de tan parecida. María estaba tirada en el mismo lugar donde Juan había estado. Había un carro parado cerca. El conductor parecía en shock. Pero esta vez, María estaba consciente, quejándose de dolor. Alguien ya había llamado a la ambulancia. Nos quedamos ahí, tratando de calmar a María, con miedo de moverla y empeorar algo. Ella agarró mi mano con fuerza, con los ojos bien abiertos de miedo. La ambulancia llegó rápido esta vez. Los paramédicos atendieron a María con cuidado, diciendo que tenía una pierna rota y tal vez algunas costillas, pero que iba a estar bien. Mientras se llevaban a María a la ambulancia, noté que las luces del estacionamiento estaban parpadeando otra vez, igual que en la noche del accidente de Juan. Sentí un escalofrío que me recorría la espalda. En los días siguientes, la fábrica se volvió un hervidero de chismes. Todos hablaban del accidente de María, de lo parecido que había sido al de Juan. Algunas personas empezaron a decir que el lugar estaba maldito, que debíamos hacer una limpia o algo así. No sabíamos qué estaba pasando, pero una cosa era segura. Algo bien macabro estaba ocurriendo en la Estrella del Norte. Y esos dos accidentes, tan parecidos, en el mismo lugar, muy sospechoso. Después del accidente de María, el ambiente en la fábrica se puso peor. Todos andábamos con pies de plomo, como si en cualquier momento algo malo pudiera pasar otra vez. Los jefes trataron de calmarnos, diciendo que eran solo coincidencias, que iban a mejorar la seguridad. Pero nadie estaba muy convencido. Una semana después, María regresó al trabajo. Todavía andaba con muletas, pero parecía decidida a no dejar que el miedo la venciera. Cuando le preguntaban sobre el accidente, solo movía la cabeza y decía que no se acordaba bien. Pero una noche, cuando estábamos haciendo horas extras, María me llamó a un rincón. Parecía nerviosa, mirando a los lados como si tuviera miedo de que alguien la oyera. «Ana», me dijo bajito, «hay algo que no le he contado a nadie sobre el accidente». Sentí que mi corazón se aceleraba. «¿Qué pasó, María?» Antes de que el carro me pegara, vi algo raro. Parecía una sombra. Pero no era una sombra normal, ¿sabes? Era como si tuviera vida propia. Me quedé helada. ¿Cómo que María? La sombra se movió, Ana. Demasiado rápido. Fue hacia el carro. Y luego, luego el carro me atropelló. No supe qué decir. Eso era demasiado espantoso. ¿Sería que María se lo había imaginado por el susto? ¿O será que, en los días siguientes, más cosas raras empezaron a pasar? Pedro, el de mantenimiento, juró que vio todas las máquinas prenderse solas de madrugada, cuando no había nadie cerca. Fue entonces que Lupe tuvo una idea. Llamó a un grupito de nosotros para platicar después del turno. «Raza», dijo en una de nuestras reuniones secretas,
Se nos olvidó algo obvio. Las cámaras de seguridad. Todos nos miramos, como no se nos había ocurrido antes. Al día siguiente, Pedro, que era cuate del personal de seguridad, logró echarle un ojo a las grabaciones del día del accidente de María. Nos juntamos después del turno para ver qué había encontrado. «Miren», dijo Pedro, mostrándonos el video en su celular. Aquí es unos segundos antes del accidente. Nos amontonamos alrededor del celular. La imagen estaba un poco granulada, pero se alcanzaba a ver el estacionamiento. María aparecía caminando y luego el carro entró en escena. «Ahora pongan atención», dijo Pedro, bajando la velocidad del video. Fue entonces que lo vimos, bien rápido, casi imperceptible. Un manchón negro pasó por la pantalla, yendo hacia el carro. Si parpadeabas, te lo perdías. ¿Vieron eso?, preguntó Pedro, regresando el video. Lo vimos otra vez y otra vez. Cada vez quedaba más claro que había algo ahí. No era una sombra normal. Parecía vivo. María se puso pálida. «Fue eso», susurró. «Fue eso lo que vi antes del accidente. Pensé que me estaba volviendo loca». Un silencio pesado cayó sobre nosotros. Eso era la prueba de que algo raro estaba pasando de verdad. No era solo imaginación o coincidencia. «Tenemos que ver la grabación del accidente de Juan», dijo Lupe, rompiendo el silencio. Pero cuando Pedro fue a buscarla, descubrió que el archivo estaba corrupto. ¿Coincidencia? Ya no lo creíamos. En los días siguientes, nos pusimos aún más paranoicos. Cada sombra, cada ruidito nos hacía brincar. Y lo peor es que las cosas raras seguían pasando. Después de ver el video del accidente de María, nos quedamos más decididos a descubrir qué estaba pasando. El siguiente paso era obvio. Teníamos que ver la grabación del accidente de Juan. Pedro dijo que el archivo estaba dañado, pero logró recuperar una parte. Una noche, después del turno, nos juntamos para verlo. El video empezó normal. Se veía a Juan saliendo de la fábrica, caminando por el estacionamiento. La imagen estaba un poco granulada, pero se veía todo claramente. «Miren», dijo Carlos, señalando la pantalla. «No hay ningún manchón antes del accidente». Era cierto. A diferencia del video de María, no había nada raro antes de que el carro le pegara a Juan. Nos quedamos medio decepcionados, pensando que habíamos perdido una pista importante. Pero entonces pasó. Justo después del accidente, cuando los paramédicos llegaron y empezaron a tratar de revivir a Juan, Lupe gritó: «Paren el video, regresen un poco». Pedro le puso pausa y regresó unos segundos. Y fue ahí que lo vimos. En medio del desmadre, con todos alrededor de Juan, aparecieron dos manchones negros. Surgieron de la nada, como si hubieran salido del suelo. «¡Ay, Dios!», susurró María. «Son dos de ellos». Vimos la escena varias veces. Los manchones se quedaban ahí por unos segundos, parados en medio de la gente, y luego desaparecían de repente. Nadie en el video parecía notar nada. «¿Cómo es que nadie vio eso?», pregunté, sintiendo un frío en la panza. Nos quedamos callados un rato, tratando de procesar lo que habíamos visto. Eso lo cambiaba todo. No era solo un manchón al azar. Eran dos, y habían aparecido justo en el momento en que Juan... «¿Creen que tenga algo que ver con lo que Juan dijo?», preguntó Lupe, diciendo lo que todos estábamos pensando. Llegaron. ¿Será que estaba hablando de estas cosas? Después de todo lo que había pasado, ya no aguantaba más. El miedo constante, la sensación de estar siendo observada, las noches de mal sueño. Me estaba acabando. Y para empeorar, el sueldo de la Estrella del Norte nunca había sido gran cosa. Sin contar que era un trayecto largo de la casa hasta allá. Una noche, después de otro turno lleno de sustos y miradas nerviosas a los rincones oscuros, llegué a casa y me derrumbé.
Tuve un ataque de ansiedad fuerte, el primero de mi vida. Me quedé un buen rato sentada en el piso del baño, temblando y llorando, tratando de respirar. Fue ahí que me di cuenta de que ya no podía más. Necesitaba salir de ahí antes de volverme loca de plano. Al día siguiente, medio a escondidas, empecé a buscar otros trabajos en Chihuahua. Mandé currículum a todos lados, rezando para que algo saliera bien. Unas semanas después, recibí una llamada de una fábrica del otro lado de la ciudad. Querían entrevistarme para un puesto parecido al que tenía, pero el sueldo era mejor y el lugar estaba más cerca de casa. El día de la entrevista estaba súper nerviosa, no solo por la oportunidad, sino porque era la primera vez en meses que me sentía esperanzada. La entrevista salió bien, y cuando salí de ahí ya sabía, si me llamaban, iba a aceptar de volada. 2 días después, recibí la noticia. Había pasado. Me puse tan feliz que casi lloro ahí mismo, en medio del descanso para comer. Cuando les conté a mis amigos de la fábrica, se alegraron por mí, pero se notaba que también les gustaría estar haciendo lo mismo. Después de que salí de la Estrella del Norte, decidí que era hora de hacer una limpia en mi vida. No solo del trabajo, sino de todo lo que me recordaba a ese lugar. Poco a poco, me fui alejando de mis antiguos compañeros. Al principio, todavía contestaba algunos mensajes, pero siempre cambiaba de tema cuando trataban de hablar sobre la fábrica o las cosas raras que seguían pasando ahí. Con el tiempo, los mensajes se fueron haciendo más raros. Dejé de contestar llamadas de números que no conocía, con miedo de que fuera alguien queriendo contarme los últimos chismes macabros de la Estrella del Norte. Hoy en día, hace más de 1 año que no hablo con nadie de esa época. No sé qué pasó con su investigación, si descubrieron algo más sobre los manchones negros o si los accidentes siguieron. Y para ser sincera, no quiero saber. Porque una cosa aprendí con todo esto: a veces, lo mejor que uno puede hacer es simplemente largarse y no mirar atrás. Aunque la curiosidad nos coma por dentro, aunque las preguntas nunca dejen de surgir, hay puertas que es mejor dejar cerradas, para siempre. Me llamo Rafael, y nunca imaginé que un simple viaje de trabajo cambiaría mi vida para siempre. Era julio de 2022 cuando llegué a Chihuahua, en México, para hacer un reportaje sobre el desierto de Samalayuca. El calor estaba de la chingada, pero yo andaba emocionado con la oportunidad. En cuanto puse un pie en el desierto, sentí algo diferente en el aire. No era solo el calor sofocante o lo inmenso del paisaje. Era como si el lugar mismo tuviera una energía propia, una presencia que no podía explicar. Saqué mi cámara de la mochila y empecé a tomar fotos, tratando de capturar esa sensación rara en las imágenes. Fue cuando conocí a don Javier, mi guía local. Un señor de unos 70 años, todo arrugado por el sol, con ojos que parecían guardar 1000 historias. Se me acercó con una sonrisa misteriosa y me dijo: «Bienvenido a Samalayuca, joven». Don Javier empezó a contarme sobre la historia del lugar. Habló de antiguas civilizaciones que vivieron ahí, de leyendas indígenas y de fenómenos inexplicables. Yo escuchaba todo fascinado, pero una parte de mí tenía un mal presentimiento, aunque podía ser el malestar por el calor. Don Javier armó nuestro campamento con la eficiencia de quien lleva décadas haciéndolo. Mientras él preparaba una fogata, yo tomaba más fotos. Fue cuando noté algo raro en las imágenes. Había una especie de distorsión, como si algo se hubiera movido rápidamente frente al lente. Pero en persona no había visto nada. La noche cayó rápido, y con ella vino un silencio opresivo. Ni siquiera el viento soplaba. Don Javier empezó a contar más historias, su voz baja casi tragada por la oscuridad. Habló de viajeros que se perdieron en el desierto y nunca más se les vio, de luces misteriosas en el cielo, de voces que venían de la nada.
Cada palabra suya hacía que mi corazón latiera más fuerte. A la mañana siguiente, me desperté con los primeros rayos del sol. El calor ya era intenso, incluso tan temprano. Mientras don Javier preparaba el café, decidí echarle un ojo a las fotos que había tomado el día anterior. Fue cuando noté algo raro. En una de las imágenes, allá en el horizonte, había un contorno que no debería estar ahí. Parecía el perfil de una ciudad. Le mostré la foto a don Javier, curioso. Él la miró por un buen rato, su cara una máscara impenetrable. Finalmente dijo: «A veces el desierto nos juega bromas, mijo. Es solo un espejismo». Pero el tono de su voz no cuadraba con sus palabras. Había algo más ahí, algo que no me estaba contando. Pasamos el día explorando el desierto. El calor era brutal, y la arena parecía querer tragarse nuestros pies a cada paso. Yo observaba atentamente el paisaje, fascinado por lo inmenso y por las formas que creaban las dunas. De vez en cuando miraba al horizonte, como esperando ver esa ciudad otra vez. A medida que el sol se iba poniendo, los colores del desierto cambiaban de forma impresionante. El cielo se tiñó de tonos naranja y morado, creando un espectáculo que nunca había visto antes. Tomé varias fotos, tratando de capturar esa belleza surreal. Cuando cayó la noche, noté algo curioso. En el silencio del desierto, empecé a oír sonidos muy lejanos. Al principio, eran tan bajos que apenas los notaba, pero poco a poco se fueron haciendo más claros. Parecían sonidos de una ciudad, voces apagadas, una música distante, incluso lo que sonaba como el ruido lejano de coches. Intrigado, le pregunté a don Javier: «¿Usted está oyendo eso?». Él asintió lentamente. «Son los susurros del desierto», respondió enigmáticamente. «A veces nos cuenta historias de otros tiempos». Sus palabras me dejaron pensativo. ¿Qué querría decir con eso? Los sonidos continuaron durante la noche, siempre muy sutiles y distantes. Era como si hubiera una ciudad agitada en algún lugar más allá de las dunas. Pero yo sabía que estábamos a kilómetros de cualquier poblado. Me quedé un buen rato observando las estrellas, escuchando esos sonidos misteriosos y preguntándome sobre su origen. Cuando por fin amaneció, me sentí renovado, ansioso por explorar más. Las dunas se extendían hasta donde alcanzaba la vista, imponentes bajo la luz del sol naciente. Mientras observaba el horizonte, noté algo que hizo que mi corazón se acelerara. Allá, bien lejos, había una silueta tenue, casi imperceptible. Parecía el contorno de una ciudad, con edificios y calles. Era sutil, como un dibujo hecho con la más ligera pincelada. Pero estaba ahí. Rápidamente, agarré mi cámara y tomé una foto, esperando capturar esa visión increíble. Pero cuando vi la imagen en la pantalla, se me fue el alma a los pies. La foto solo mostraba el desierto vacío, sin ninguna señal de la ciudad que estaba viendo con mis propios ojos. Parpadeé varias veces, mirando del horizonte a la cámara y de vuelta. La ciudad seguía ahí, sutil, pero innegablemente presente, desafiando todo lo que creía saber sobre ese lugar. No podía sacarme esa visión de la cabeza. La ciudad estaba ahí, estaba seguro, aunque fuera solo un contorno sutil en el horizonte. Caminamos todo el día bajo el sol abrasador. El desierto parecía interminable, las dunas repitiéndose en un patrón hipnótico. De vez en cuando miraba al horizonte, tratando de ver la ciudad otra vez. Ahí estaba, siempre distante, siempre sutil, como un dibujo hecho con la más ligera pincelada en el cielo. Lo más raro era que, por más que camináramos, la ciudad parecía no acercarse. Seguía ahí, en el mismo lugar, como si siempre estuviera fuera de alcance. Se lo comenté a don Javier, que me miró con una expresión curiosa. «¿Sabes, mijo?», dijo, rascándose la barbilla.
Yo mismo no estoy viendo nada. Pero no es la primera vez que oigo esta historia. Otras personas que he guiado por aquí ya me han hablado de esa ciudad fantasma en el horizonte. Me intrigó esta revelación. ¿Y qué pasó con esas personas, don Javier? Se encogió de hombros. A las personas que estaban conmigo no les pasó nada. Las guié correctamente, pero hay rumores de que gente que intentó ir tras ella no regresó a sus casas. Sus palabras me dieron escalofríos, pero también aumentaron mi curiosidad. ¿Por qué yo podía ver la ciudad y don Javier no? ¿Qué significaba todo esto? Cuando el sol empezó a ponerse, armamos el campamento. Los colores del cielo eran de quitar el aliento, tonos de naranja y rojo que parecían irreales. La ciudad seguía ahí, en el horizonte, ni más cerca ni más lejos de lo que estaba por la mañana. Don Javier, lo llamé sin quitar los ojos del horizonte. ¿Qué cree usted que es esa ciudad? Se quedó callado un momento antes de responder. El desierto guarda muchos secretos, mijo. Algunos dicen que es una ciudad perdida, otros que es una ciudad astral. Pero la verdad es que nadie sabe a ciencia cierta. Sus palabras se quedaron resonando en mi cabeza mientras caía la noche. La ciudad seguía ahí, un misterio constante en el horizonte, llamándome silenciosamente. Yo sabía que de alguna manera, esa visión cambiaría mi vida para siempre. En el tercer día de nuestra expedición, don Javier anunció que era hora de volver. Nuestros suministros se estaban acabando, y el viejo guía parecía cada vez más inquieto. Durante todo el viaje de regreso, la ciudad seguía ahí, en el horizonte. Siempre distante, siempre sutil, como un sueño que se niega a desaparecer por completo. A veces, cuando el sol pegaba de una manera específica en las dunas, juraba que podía ver los contornos de los edificios hacerse más nítidos, casi palpables. Don Javier, pregunté en una de nuestras paradas para descansar, ¿usted de verdad no puede ver nada? El viejo guía miró largamente al horizonte antes de responder, no, mijo, pero eso no significa que no esté ahí. El desierto tiene sus propios secretos, y no todos son para los ojos de todos. Conforme nos acercábamos al punto de partida, esperaba que la visión de la ciudad desapareciera, que todo no fuera más que una alucinación causada por el calor y el agotamiento, pero no. Seguía ahí constante, un recordatorio silencioso de que había algo más en ese desierto, algo que desafiaba la lógica y la razón. En nuestra última noche en el desierto, me quedé despierto por horas, observando el horizonte. La luna llena iluminaba las dunas, y en esa luz plateada, la silueta de la ciudad parecía aún más mágica e irreal. Podía jurar que veía luces parpadeando entre los edificios, oía ecos lejanos de música y voces. Cuando salió el sol al día siguiente, marcando el fin de nuestro viaje, la ciudad seguía ahí. Tomé una última foto, sabiendo que, como todas las demás, no mostraría nada más que arena y cielo, pero no necesitaba una foto para recordar. La imagen de esa ciudad misteriosa estaba grabada en mi mente para siempre. Mientras empacábamos nuestras cosas y nos preparábamos para dejar el desierto, don Javier puso su mano en mi hombro. «Recuerda, mijo», dijo con su voz grave. «Algunas cosas en el mundo no están hechas para ser entendidas, solo experimentadas. ¿Viste algo especial aquí? Guárdalo». Asentí echando una última mirada al horizonte. La ciudad seguía ahí, tan enigmática como el primer día. Una parte de mí quería quedarse, seguir explorando, tratar de descifrar el misterio. Pero otra parte sabía que tal vez el verdadero encanto estaba precisamente en lo desconocido. Dejamos el desierto esa mañana, pero la visión de la ciudad se quedó conmigo. Me llamo Juana, y juro que nunca voy a olvidar esa noche en el Hotel San Francisco. Todo pasó hace como 2 meses, pero parece que fue ayer.
Estaba llegando a Chihuahua City, más cansada que un perro callejero. El taxi se paró frente al hotel y me quedé ahí mirando la fachada antigua, pensando en todo lo que había pasado en el último año. Agarré mi maleta y entré al lobby. El olor a moho mezclado con producto de limpieza me revolvió el estómago. O tal vez era solo el cansancio. Fui a la recepción, arrastrando los pies en la alfombra gastada. El recepcionista, un flaco con cara de sueño, me miró por encima de los lentes. «Buenas noches, señora. ¿En qué puedo ayudarla?», preguntó, con una voz monótona, como si hubiera repetido esa frase 1000 veces solo hoy. Intenté sonreír, pero creo que salió más una mueca. «Una noche, por favor. Solo necesito descansar antes de seguir el viaje mañana». Mientras tecleaba mis datos en la computadora, le eché un vistazo alrededor. El lugar parecía haberse detenido en el tiempo, con esos muebles antiguos y cuadros empolvados en las paredes. Me sentí como si hubiera entrado en una película en blanco y negro. «Aquí está su llave, señora. Habitación 237, segundo piso», dijo el recepcionista, entregándome una llave de metal pesada. Le di las gracias y me arrastré hasta el elevador. El ruido de la puerta cerrándose resonó por el lobby vacío, dándome escalofríos. En el segundo piso, el pasillo estaba mal iluminado, con una alfombra roja descolorida que amortiguaba mis pasos. Encontré el 237 y abrí la puerta. La habitación era sencilla, pero limpia. Una cama matrimonial, una mesita, un ropero viejo. Pero lo que me llamó la atención fue la puerta del baño. Era de madera maciza, oscura, contrastando con el resto del cuarto. Tiré mi maleta en un rincón y me dejé caer en la cama. Estaba agotada, pero mi cabeza no paraba. Me la pasaba pensando en todos los funerales a los que había ido en el último año. Abuela, tío, prima, un amigo cercano. Parecía que la muerte me estaba persiguiendo. Y ahora, uno más. Era por eso que estaba ahí, después de todo. Otro entierro al que ir al día siguiente. Mi cabeza estaba a 1000 por hora, repasando cada momento triste del último año. Era como si una película estuviera pasando detrás de mis párpados. ¿Sabes? Primero fue la abuela. Recuerdo el olor a flores del velorio, mezclado con café viejo. Todos cuchicheando, como si la muerte fuera un secreto. Luego vino el tío, tan de repente que ni me dio tiempo de prepararme. Todavía estaba de luto por la abuela cuando tuve que ponerme otra ropa negra. Y la prima. Ay, Dios, Luisa, tan joven, tan llena de vida. Un accidente tonto, de esos que uno nunca cree que le van a pasar. Me pasé días sin poder dormir bien después de ese entierro. Y ahora, mi amigo Carlos, infarto fulminante, dijeron. Pero para mí, fue el peso de tanto sufrimiento lo que le paró el corazón. Me revolcaba en la cama, los resortes crujiendo bajito. La habitación estaba oscura, pero podía ver los contornos de los muebles. Esa puerta del baño parecía más grande en la oscuridad, como si hubiera crecido. Trataba de no mirarla, pero mis ojos siempre volvían. El reloj en el buró marcaba la 1:45 de la mañana. Suspiré, cansada. Estaba casi por rendirme de dormir cuando lo oí. Fue tan bajo que al principio pensé que era cosa de mi cabeza. Pero ahí estaba otra vez. Toc, toc. Muy suave, como si alguien estuviera golpeando con la punta del dedo. Mi corazón dio un brinco. Me senté en la cama, con los ojos bien abiertos, tratando de entender de dónde venía el sonido. Y entonces me di cuenta, era la puerta del baño. Toc, toc. Otra vez. Me quedé paralizada, sin saber qué hacer. Una parte de mí quería saltar de la cama y salir corriendo. Otra parte quería fingir que no había oído nada. Después de lo que pareció una eternidad, me armé de valor. Prendí la lámpara y fui hasta el baño, con las piernas temblando. Abrí la puerta de golpe, esperando ni sé qué.
Pero no había nada, solo el baño vacío, con ese olor a jabón barato de hotel. Volví a la cama, sintiéndome una tonta. Claro que no había nada, era solo el cansancio jugándome una mala pasada, pensé. Pero aún así, no pude quitarle los ojos de encima a esa puerta por el resto de la noche. Debo haberme quedado dormida en algún momento, agotada de tanto miedo y tensión. No sé cuánto tiempo estuve noqueada, pero desperté de repente, con el corazón acelerado. Algo me había despertado, algo familiar. Toc, toc, toc. Ahí estaba otra vez, los golpes en la puerta del baño. Miré el reloj digital en el buró, los números rojos brillando en la oscuridad. 3 y 1. 3 de la mañana en punto. El sonido iba y venía. A veces tan bajo que apenas lo oía. Otras veces tan fuerte que pensaba que la puerta iba a ceder. Y entre cada serie de golpes, ese silencio pesado, lleno de expectativa. Era como si toda la habitación hubiera contenido la respiración, esperando para ver qué iba a hacer yo. Estaba a punto de gritar, de saltar de la cama y salir corriendo de esa habitación maldita, cuando, silencio, total y absoluto silencio. Los golpes pararon tan abruptamente como habían empezado. Fue como si alguien hubiera apagado una radio a todo volumen. El contraste daba miedo. Después de tanto ruido, el silencio parecía ensordecedor. Me quedé ahí, paralizada, esperando. Mis oídos zumbaban, todavía haciendo eco de los golpes que ya no existían. Los segundos se arrastraban, cada uno pareciendo una eternidad. Lentamente, muy lentamente, empecé a relajarme. Mi respiración, que ni me había dado cuenta que estaba conteniendo, salió en un largo suspiro tembloroso. Miré el reloj. 3:33. Solo habían pasado 33 minutos desde que desperté, pero parecía que había vivido toda una vida en ese periodo. No pude dormir el resto de la noche. Me quedé ahí, sentada en la cama, mirando fijamente la puerta del baño. Una parte de mí esperaba que los golpes volvieran en cualquier momento. Otra parte rezaba para nunca más oírlos. Cuando los primeros rayos de sol empezaron a entrar por la ventana, estaba agotada, ojeras profundas, cuerpo adolorido de tanta tensión, la mente hecha un lío. Los golpes habían parado hacía horas, pero su eco todavía resonaba en mis oídos. Me levanté con las piernas temblorosas, acercándome con cautela a la puerta del baño. A la luz del día, parecía tan común, tan inofensiva. Pero yo sabía, algo había pasado esa noche. Algo que no podía explicar, pero que me había afectado profundamente. Y mientras me preparaba para dejar esa habitación, sabía que nunca más sería la misma. Salí del hotel como si estuviera huyendo. Ni miré hacia atrás, con miedo de ver algo en la ventana de la habitación 237. Agarré el primer taxi que vi y me fui directo a la central de autobuses. Todavía tenía un viaje por delante y un funeral que enfrentar. Durante todo el trayecto en el camión, me la pasé repasando los eventos de la noche en mi cabeza. Los golpes, el miedo, ese silencio repentino. Parecía tan irreal ahora, bajo la luz del día. Pero el cansancio en mi cuerpo y el peso en mis párpados eran bien reales. Llegué al pueblito donde sería el entierro ya al final de la tarde. Mi familia estaba toda ahí, caras cansadas y ojos rojos. Abracé a mi mamá, saludé a mis tíos, intercambié algunas palabras con los primos. Nadie comentó sobre mis ojeras o mi forma distraída de actuar. Por un momento, pensé en contarles, desahogarme sobre la noche rara que había pasado. Pero mirando las caras tristes a mi alrededor, desistí. Ya estaban sufriendo demasiado con otra pérdida más. Si empezaba a hablar de puertas golpeando solas y ruidos misteriosos, iban a pensar que me había vuelto loca de remate. El funeral fue como todos los otros a los que había ido en el último año. Triste, pesado,
lleno de lágrimas no derramadas y palabras no dichas. Me quedé callada en mi rincón, medio ausente. Mi cabeza todavía estaba en esa habitación de hotel, y se quedó así por semanas. Pero una cosa es segura, el tiempo cura, y hoy en día ya me lo tomo con más calma esta historia. Puede que haya sido alguien tratando de comunicarse conmigo ese día, pero en esta vida lo que necesitamos es tenerle miedo a los vivos, en mi opinión. Hola, me llamo Carlos y soy un montañista empedernido. Bueno, al menos lo era hasta ese día fatídico en el Iztaccíhuatl. Todo empezó hace como 2 años, cuando decidí que ya era hora de enfrentarme a ese gigante dormido yo solo. Ya había subido otras montañas antes, pero algo en el Ista, como le decimos de cariño, me llamaba. Me desperté antes de que saliera el sol ese día, con el corazón latiendo fuerte de ansiedad. El aire frío de la madrugada me cortaba la cara mientras checaba mi equipo por 1000ª vez. Mochila, cuerdas, piolets, todo en orden. Le eché un último vistazo al cielo, despejado y estrellado. Parecía que el tiempo estaba de mi lado. Empecé la subida con el primer rayo de sol. El Ista se alzaba imponente frente a mí, sus laderas escarpadas todo un reto. Pero yo estaba confiado, quizás hasta de más. Las primeras horas fueron tranquilas, el terreno todavía era fácil y avanzaba bien. Conforme iba subiendo, el aire se hacía más escaso. Cada paso era un esfuerzo, pero la vista compensaba todo. Desde arriba, podía ver el mundo extenderse hasta el horizonte. Me sentía pequeño y al mismo tiempo poderoso. ¡Qué tontería la mía! Fue como al mediodía que las cosas empezaron a ponerse raras. El cielo, que estaba tan despejado en la mañana, empezó a cerrarse. Nubes oscuras se formaban de la nada, como si tuvieran vida propia. Un viento helado empezó a soplar, poniéndome la piel de gallina hasta los huesos. Decidí hacer una pausa para comer algo y reevaluar la situación. Fue cuando lo vi por primera vez. Una sombra en medio de la niebla que empezaba a formarse. Al principio pensé que era una roca, pero entonces se movió. Era un hombre, un viejito, para ser más exactos. Me quedé paralizado. ¿De dónde chingados había salido ese viejo? Estaba vestido de una manera rara, con una ropa que parecía haber salido de un museo. Y lo más extraño, no parecía ni un poco afectado por el frío o la altura. El viejo se me acercó, sus ojos negros mirándome de una manera que me dio escalofríos. «El Ista no está de buen humor hoy, mijo», dijo, con una voz ronca como piedras rodando montaña abajo. «Mejor regresa mientras puedas». Y antes de que pudiera responder, simplemente desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé ahí parado, con la boca abierta, mirando el lugar donde el viejo había desaparecido. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. ¿Será que me estaba volviendo loco? ¿Será que era el aire escaso jugándome una mala pasada? Pero no. Estaba seguro de lo que había visto. Ese viejo era real. Tan real como la montaña bajo mis pies. Mientras todavía trataba de entender lo que había pasado, el cielo se puso aún más oscuro. Las nubes, que antes eran grises, ahora estaban casi negras. El viento aumentó, aullando entre las rocas como si fuera un animal herido. Podía oler la lluvia en el aire, pesado y amenazante. Fue entonces que cayó el primer rayo. ¡Crack! El ruido fue tan fuerte que casi me caigo de espaldas. La luz del relámpago iluminó toda la montaña por un segundo, y en ese instante juro que vi la silueta del viejo otra vez, allá arriba. Pero cuando parpadeé, había desaparecido. La lluvia empezó a caer, primero en gotas gordas y dispersas, luego en cortinas densas que apenas me dejaban ver un palmo frente a mi nariz. En cuestión de minutos, estaba empapado hasta los huesos, temblando de frío y de miedo.
Las palabras del viejo resonaban en mi cabeza. Elista no está de buen humor hoy. Sabía que tenía que bajar. Quedarse ahí era suicidio. Pero la lluvia había vuelto las rocas resbalosas y la visibilidad estaba pésima. Cada paso era un riesgo. Me aferraba a las cuerdas y a los salientes en la roca como si mi vida dependiera de ello. Y, bueno, dependía. El descenso parecía interminable. Me resbalaba, me raspaba las rodillas, las manos. El viento me lanzaba la lluvia en la cara con tanta fuerza que parecía que me estuvieran apuñalando. Y todo el tiempo tenía la sensación de que alguien o algo me estaba observando. De vez en cuando, con los relámpagos, veía sombras. A veces parecía el viejo, otras veces eran formas que ni siquiera podía identificar. Figuras enormes, deformes, que parecían moverse con la montaña. Me repetía a mí mismo que era solo mi imaginación, solo el miedo haciéndome ver cosas. Pero en el fondo, sabía que no era así. Cuando finalmente llegué a la base de la montaña, ya era de noche. Estaba agotado, lastimado y aterrado, pero vivo. Caminé tambaleándome hasta el pueblo más cercano, apenas pudiendo mantenerme en pie. La gente me miró asustada cuando entré en el primer bar que vi. Debo haber parecido un fantasma para ellos. Me desplomé en una silla, temblando de pies a cabeza. El dueño del bar, un señor mayor, me trajo una cobija y una taza de café caliente. «¿Qué pasó, mijo?», preguntó con la preocupación evidente en sus ojos. Traté de hablar, pero mi voz salía temblorosa, entrecortada. Poco a poco, logré contar lo que había pasado. La subida, el tiempo cambiando de repente, la lluvia y el viejo. Cuando mencioné al viejo extraño que había encontrado, el dueño del bar intercambió una mirada significativa con algunos de los otros presentes. Un silencio pesado cayó sobre el lugar. «Ese viejo», empezó el dueño del bar, dudando. «¿Cómo era?» Describí lo que había visto: la ropa antigua, los ojos negros, la forma en que había aparecido y desaparecido de la nada. Con cada detalle que daba, los ojos de los locales se abrían más y más. Fue entonces que uno de los hombres en el bar, un señor de pelo canoso, se acercó. «Mijo», dijo, con voz grave y seria, «te encontraste con Don Goyo». El nombre no significaba nada para mí, pero por cómo reaccionaron todos, era obvio que era algo importante. El viejo siguió, explicándome quién, o mejor dicho, qué, era Don Goyo. Según él, Don Goyo era el espíritu del volcán Popocatépetl, el hermano del Iztaccíhuatl en la leyenda local. Decían que se aparecía a los montañistas, a veces para ayudar, a veces para advertir. «Si Don Goyo te dijo que bajaras», concluyó el viejo, «fue porque el Popo te estaba protegiendo». Me quedé ahí con la boca abierta, tratando de procesar lo que había oído. Una parte de mí quería reírse, decir que todo era una tontería, que los fantasmas y espíritus de las montañas no existían. Pero otra parte sabía que había vivido algo que iba más allá de mi comprensión. Los días que siguieron fueron raros. No podía dejar de pensar en lo que había pasado, en el viejo, en Don Goyo. A veces, cuando miraba al Popocatépetl a lo lejos, tenía la impresión de ver una figura en la cima. Y en la noche, en mis sueños, oía esa voz ronca advirtiéndome sobre el mal humor de la montaña. Nunca más subí el Iztaccíhuatl solo. De hecho, me tardé un buen rato en agarrar valor para subir cualquier montaña de nuevo. Pero una cosa aprendí: las montañas tienen sus propios guardianes, sus propios espíritus, y es mejor respetarlos, porque al final de cuentas, uno nunca sabe cuándo se va a encontrar con Don Goyo, o algo aún más misterioso, allá arriba. Siempre he sido un hombre de la noche.
Después de largos días en la oficina de contabilidad, encontraba paz en mis carreras nocturnas en el Parque Metropolitano El Rejón, aquí en Chihuahua. Todas las noches, como a eso de las 9, me ponía mis tenis y salía para mi rutina de 3 vueltas completas alrededor del parque. El Rejón quedaba prácticamente desierto a esa hora. Solo se escuchaba el ruido de mis tenis en el asfalto y, de vez en cuando, el ulular de un tecolote. El olor a pasto recién cortado y el aire fresco de la noche me hacían sentir en casa. Conocía cada detalle del recorrido, la gran fuente cerca de la entrada, las bancas de madera esparcidas por el camino, el lago artificial que reflejaba las luces de la ciudad. Una noche de lunes, algo cambió. Durante mi segunda vuelta, noté algo diferente por el rabillo del ojo. Disminuí el paso sin darme cuenta y miré hacia un lado. Ahí estaba una niña, sentada sola en una de las bancas cerca del lago. Me pareció raro, pero no me detuve. Seguí corriendo, tratando de no pensar mucho en lo que había visto. En la tercera vuelta, la niña seguía ahí, en el mismo lugar, en la misma posición. No pude evitar mirarla mientras pasaba. No se movió, no me miró. Se quedó quieta como una estatua, como si fuera parte del escenario. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero traté de ignorarlo. Terminé mi carrera y me fui a casa, queriendo olvidar lo que había visto. La noche siguiente, para mi sorpresa, la niña estaba ahí de nuevo. Y la otra noche también, y la siguiente, siempre en la misma banca cerca del lago, siempre de la misma manera. Empecé a obsesionarme. ¿Quién era esa niña? ¿Por qué estaba siempre ahí sola, en medio de la noche en el Rejón? Trataba de convencerme de que era normal, que tal vez vivía cerca y le gustaba estar ahí. Pero en el fondo, sabía que algo andaba mal. Su presencia empezó a afectarme. Corría más rápido cuando pasaba por esa parte del parque. Mi corazón se aceleraba. A veces, juraba que podía sentir su mirada en mi espalda, aunque ella nunca parecía moverse. Empecé a tener pesadillas con ella. Soñaba que me perseguía por los caminos de El Rejón, sus pasos haciendo eco detrás de mí. Después de una semana, ya no aguantaba más. La curiosidad y el miedo me estaban comiendo por dentro. Necesitaba saber quién era esa niña, qué quería. Entonces, un viernes por la noche, decidí que iba a hablar con ella. Esa noche, salí a correr con el corazón en la boca, no por el ejercicio, sino por los nervios de lo que estaba a punto de hacer. Me acerqué a la banca cerca del lago donde la niña siempre estaba, disminuyendo el paso y respirando profundo para crear valor. Conforme me acercaba a la banca, mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. La niña seguía ahí, inmóvil como siempre. Bajo la luz tenue de los postes de El Rejón, pude ver más detalles de ella. Debía tener unos 8 o 10 años. Usaba un vestido blanco sencillo y tenía el pelo largo y oscuro que cubría parte de su cara. Su piel era tan pálida que casi brillaba bajo la luz de la luna. «Hola», dije, mi voz saliendo más temblorosa de lo que me hubiera gustado. «¿Está todo bien? ¿No es algo tarde para que estés aquí sola?» Nada, ninguna respuesta, ningún movimiento. Era como si le hubiera hablado a una estatua. Tragué saliva y lo intenté de nuevo. «¿Tus papás saben que estás aquí? ¿Quieres que llame a alguien para que venga por ti?» El silencio que siguió fue ensordecedor. El viento sopló de repente, haciendo que las hojas de los árboles de El Rejón susurraran. Por un segundo, creí haber visto a la niña girar la cabeza hacia mí, pero cuando parpadeé, estaba en la misma posición de siempre. Respiré hondo y di un paso más hacia la banca. «Mira, sé que no debería hablar con extraños, pero ya hace una semana que te veo aquí todas las noches y estoy preocupado. ¿Segura que todo está bien?» Fue entonces cuando sucedió.
En el momento en que extendí la mano para tocar su hombro, la niña desapareció. Así, en un abrir y cerrar de ojos. En un segundo estaba ahí. Al siguiente, la banca estaba vacía. No había a dónde pudiera haber corrido, no había forma de que hubiera salido de ahí tan rápido sin que yo la viera. Di un brinco hacia atrás, casi cayéndome. Mi corazón parecía que iba a explotar en mi pecho. Miré a los lados, buscando desesperadamente alguna señal de la niña, pero no había nada. Solo el silencio de la noche y el viento frío que ahora parecía congelar mis huesos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, tan fuerte que mis piernas se tambalearon. Sin pensarlo 2 veces, di media vuelta y corrí. Corrí como nunca había corrido antes, sin mirar atrás, queriendo solo salir de ahí lo más rápido posible. Esa noche no pude pegar el ojo. Me quedaba repasando la escena en mi cabeza, tratando de encontrar una explicación lógica, pero en el fondo sabía que había presenciado algo que no podía ser explicado. Fue ahí cuando tomé una decisión. Nunca más volvería a correr en el rejón. Al día siguiente, mi esposa, Lucía, notó que algo andaba mal conmigo. Estaba callado, nervioso, brincando de susto con cualquier ruidito. Después de mucha insistencia de su parte, terminé contándole todo lo que había pasado en el parque. Al principio, Lucía se quedó en silencio, mirándome como si me hubiera vuelto loco, pero poco a poco su expresión fue cambiando. Vi el miedo crecer en sus ojos a medida que le describía a la niña y cómo había desaparecido. «¡Ay, Dios mío!», exclamó cuando terminé de contar. «Esto no es cosa buena, Alejandro, no es cosa buena para nada». En los días que siguieron, Lucía se puso súper nerviosa. Empezó a prender inciensos por toda la casa, diciendo que era para purificar el ambiente. Todas las noches antes de dormir, hacía unos mantras de protección, obligándome a repetir con ella. Hasta llegó a colgar unos amuletos en las puertas y ventanas. «Es para alejar a los espíritus», decía, cada vez que yo cuestionaba. En el trabajo, andaba distraído, cometiendo errores tontos en las hojas de cálculo. Por la noche, evitaba mirar por la ventana, con miedo de ver a la niña parada en la calle, observándome. Lucía insistía en que rezáramos juntos antes de dormir, algo que nunca habíamos hecho antes. Pasaron semanas y no volvía el rejón. Siempre que pasaba en coche cerca del parque, sentía un vacío en el estómago. A veces, creía ver una figura con vestido blanco entre los árboles, pero era solo mi imaginación jugándome malas pasadas. Lucía seguía con sus rituales de protección, pero poco a poco la vida fue volviendo a la normalidad. Pero aquella noche marcó mi vida como la cosa más siniestra que jamás he presenciado. Buenas noches, soy Shade y me gustaría agradecerte por haber seguido otra historia con nosotros. Cuéntanos de qué ciudad escuchas nuestras historias en los comentarios. Voy a dejar un video al final como recomendación para que lo veas. Hasta la próxima.